Hola queridos hermanos, hoy estamos a miércoles 17 de noviembre, celebramos a Santa Isabel de Hungría y vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas capítulo 19 versículos del 11 al 28. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados, a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, primero voy a hablar un poquito del Evangelio que escuchamos hoy, sobre todo hacer una breve lectura del comentario de la Biblia latinoamericana y de ahí algún comentario personal. Primero menciona que los galileos suben a Jerusalén a celebrar la Pascua y Jesús va caminando con ellos. De hecho, el Evangelio de San Lucas es como una ascensión hacia Jerusalén. Dice: sabe que le espera la muerte, mientras ellos están convencidos de que se proclamará rey. Jesús sabe cuál será su destino, cuál es su final, aunque la cruz no tiene, sabemos, la última palabra, sino la resurrección. En esta parábola Jesús hace alusión a un acontecimiento político que sacudió el país, el escándalo en la sucesión de Herodes el Grande. Jesús toma pie de esta historia para decir a sus discípulos que no deben esperar su triunfo en Jerusalén, sino otra cosa. Él reinará
al volver de un país lejano, o sea, la muerte, al final de la historia. Pues quizá estos textos que se nos ponen en la liturgia de la palabra son en razón del final del ciclo litúrgico que ya será este domingo con la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que hablan precisamente del final de la historia. Y este rey, que esta persona que vuelve como rey, pues es Jesucristo, que en su parucía volverá por segunda y definitiva vez, revestido de gloria, a juzgar. Continúa diciendo: los suyos mientras tanto tienen a su cargo las riquezas que Él les facilitó y que han de hacerlas fructificar. No deben esperar su vuelta cruzados de brazos. O sea, ahora que entremos en el Adviento, la esperanza del Adviento a la que vamos a estar haciendo alusión no es una esperanza pasiva, sino una esperanza activa. Tenemos que estar activos, trabajar para el reino, y esos talentos que Cristo nos ha confiado, esos dones, tenemos que hacerlos fructificar, multiplicarse. Cada quien conoce cuáles son esos talentos, tanto físicos, tanto espirituales, que Dios nos ha confiado, como quizá también algún nombramiento, alguna función dentro del Estado, dentro de la Iglesia, que nos ha dado Cristo un poder para ejercerlo y para servir. O sea, de hecho es para servir siempre y debe ser para eso. Bueno, entonces por eso continúa diciendo: la salvación que Jesús ofrece a los que crean en Él no se puede separar de su misión al servicio del mundo. Seguirán los pasos de su Maestro al hacerse servidores del plan de Dios sobre la historia humana. Toda comunidad cristiana debe volverse hacia el mundo que la rodea y que le ha sido confiado. Esta página se asemeja mucho a la parábola de los talentos de Mateo 25:14, pero Lucas ha insistido más en la justicia de Dios. Entonces recordemos que el Señor volverá, y volverá ahora revestido de gloria a juzgar. En el final del ciclo litúrgico volvemos nuestra mirada también al final de la historia. Y bueno, por último quisiera también mencionar algo acerca de Santa Isabel de Hungría, que yo no la conocía, pero se me hace ahora una persona muy interesante, una santa muy especial. Nos dice su breve biografía de la liturgia de las horas que era hija de Andrés, rey de Hungría, y nació el año 1207. Siendo aún niña fue dada en matrimonio a Luis, landgrave de Turingia, del que tuvo 3 hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales, y después de la muerte de su esposo abrazó la pobreza y erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburgo el año 1231. Muy interesante ella porque, recordemos, no podemos juzgar a nadie fuera de su contexto, y el contexto histórico que le tocó a ella vivir, pues ellas no elegían a sus esposos, sino que se las elegían otros, no sé si sus papás o no sé, pero el caso es que le impusieron su esposo. Ella, pues lo aceptó, quizá como parte de la costumbre. Era además muy, muy joven, murió a los 24 años y pues a qué edad habrá tenido sus 3 hijos, quién sabe a qué edad. El caso es que muere su esposo y ella todavía se dedica a la misericordia, a las obras de misericordia.
Viene aquí en la liturgia de las horas un texto muy interesante de una carta escrita por Conrado de Marburgo, que era su director espiritual, en que se titula Isabel reconoció y amó a Cristo en la persona de los pobres. Está bastante interesante este texto, no está tan cortito, así que yo creo que lo vamos a dejar ahí, pero en grandes rasgos habla de cómo era ella. Era siempre una persona muy caritativa, tanto con los pobres como con los enfermos, y de manera especial ella atendía a los más graves, a los más despreciados, y su esposo no veía con malos ojos eso, sino que la dejaba. Y después él muere y ella se dedica de lleno, en pobreza, a la atención a los pobres y a los enfermos. De hecho, se traslada a vivir cerca de su director espiritual y ahí funda un hospital en el que ella atiende personalmente a los enfermos. Tuvo que incluso regalar sus joyas y sus vestidos lujosos. Más bien ella voluntariamente lo hizo para poder atender mejor a los pobres. Es un gran ejemplo de virtud. Dice su director espiritual que en ocasiones, al salir del encuentro con Dios, veían su rostro resplandecer y sus ojos brillar especialmente, ¿no? Y dice su director espiritual que muy difícilmente había visto otra mujer que combinara tan bien la vida interior y la contemplación con la vida activa y el servicio a los pobres. Así que pues muere plácidamente como mueren los santos, y nos ha dejado un gran ejemplo, sobre todo para las mujeres esposas, para imitar su ejemplo de virtud y de santidad. Todos estamos llamados a la santidad, no solamente los sacerdotes y religiosos, religiosas, sino todos estamos llamados a la santidad. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.